Hola amigos, retornemos una vez más a la Segunda Guerra Mundial y a la enorme lucha aérea que se produjo sobre los cielos de Europa. Precisamente, en este video veremos tres de las formaciones adoptadas por la octava Fuerza Aérea estadounidense para intentar penetrar profundamente dentro de Alemania y que sus bombarderos sobrevivieran. Y de inmediato entremos en materia. Desde 1942, la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya estaba llegando al sur de Inglaterra. Sus bombarderos B-17 y B-24 pronto fueron enviados contra el corazón de Alemania. La razón es muy sencilla. Una de las cosas que tenemos que reconocer de la Segunda Guerra Mundial es que fue una enorme guerra de materiales. Y esto implica quienes tengan las mejores fábricas produciendo la mayor cantidad de un armamento aceptable tendrán las mejores probabilidades de triunfar. En particular, si ese armamento se une a la doctrina de combate adecuada. Entonces, los estadounidenses lanzaron a sus enormes bombarderos a realizar ataques diurnos, pero en el proceso, los bombarderos tenían que enfrentar en particular la enorme amenaza de los cazas alemanes. Y si querían sobrevivir, los bombarderos tenían que permanecer en formaciones densas. Precisamente, desde 1942 a 1945, la octava Fuerza Aérea estadounidense utilizó 11 formaciones diferentes, que fueron cambiando a medida que los estadounidenses iban aprendiendo lecciones. Y de todas las formaciones que veremos, todos los aviones de cualquier formación eran colocados en una larga columna. Y de esa larga columna, los aviones eran colocados en cajas. Estas son las famosas cajas de bombarderos. Y los estadounidenses desarrollaron en particular a la sexta, la séptima y octava formaciones para combatir desde 1942 a 1944. Y precisamente entremos en materia primero con la sexta formación, que fue usada desde diciembre de 1942 a abril de 1943. En ella, el elemento más pequeño era precisamente de 3 bombarderos. Y dos elementos se unían para crear un escuadrón de 6 bombarderos. Y a su vez, 3 escuadrones de 6 bombarderos se unían para tener una formación de 18 bombarderos. Esta era la caja de 18 bombarderos que fue utilizada desde 1942 a 1943. Lo interesante es que estos 18 aviones tendrían en total 192 ametralladoras a su disposición. Con ellas se esperaba que los bombarderos lograran sobrevivir a los ataques de los alemanes. Sin embargo, y esto es muy importante, las bajas comenzaron a aumentar. Y los estadounidenses decidieron que no podían continuar utilizando esta formación. Entonces, se abandonaron las formaciones de 18 bombarderos. Ahora, tenían que modificarse nuevamente las cajas y se decidió tener cajas mucho más densas para tener una mejor probabilidad de defenderse de los cazas alemanes. Ahora, desde abril a diciembre de 1943 se utilizó la séptima formación. Como siempre, el grupo más pequeño era el elemento de 3 bombarderos pesados. 2 elementos se unían para tener 6 bombarderos pesados en un escuadrón. Y 3 escuadrones se unían para tener un grupo
de 18 bombarderos pesados. Bien, 3 grupos se unieron para tener un enorme ala de 54 bombarderos. Y estos 54 bombarderos se defendían con 594 ametralladoras pesadas calibre 50. Y ahora, estas cajas enormes se distanciaron por 9 kilómetros una de la otra. Y en una misión con 500 aviones, se tendría una procesión de 10 cajas. Pero, reconozcamos lo siguiente. Uno de los problemas básicos de tener tantos aviones dentro de una formación era, en particular dentro de las cajas, era que los pilotos se agotarían más rápidamente por tener que estar cuidando constantemente, no perder su puesto dentro de la agrupación y estrellarse contra sus compañeros. El problema básico era agotamiento, pero se creía que se justificaría por la enorme cantidad de armas que podrían proteger a cada caja. Esa era la teoría, pero ya en la práctica, las cajas densas fueron derrotadas. En abril de 1943 esta formación fue adoptada, pero en agosto de 1943, en los famosos ataques contra Schweinfurt y Regensburg, de los cuales ya hice un video, se perdió el 16% de los bombarderos asignados a esa misión. Y aún peor, en octubre de 1943, en un nuevo ataque contra Schweinfurt, se perdió al 28% de los bombarderos. Y a partir de ese momento, se prohibió por completo realizar ataques en lo profundo de Alemania. Sin embargo, los ataques continuaron contra las periferias. Y lo interesante es que estas cajas, debidamente apoyadas por casas de escolta de mediano alcance, lograron triunfar. La clave era estar acompañados por escoltas. Y en esas luchas, en las periferias de Alemania, la Luftwaffe comenzó a tener pérdidas sustanciales. Entonces, la séptima formación utilizada por la octava Fuerza Aérea había sido derrotada. Por lo tanto, volvieron los mandos a regresar a planificar una nueva formación. Entonces, tenemos a la octava formación utilizada desde enero a diciembre de 1944. En ella, el elemento era la agrupación más pequeña y tenía 3 bombarderos. Pero ahora, 4 elementos se unieron para tener un escuadrón de 12 bombarderos. Y 3 escuadrones se unieron para hacer un grupo de 36 bombarderos pesados. Y todos estos podían defenderse con un total de 396 ametralladoras pesadas. Por lo tanto, esta formación era mucho más pequeña. Pero ahora se tenía una enorme ventaja. Y la enorme ventaja, cuando se realizaban ataques en lo profundo de Alemania, era tener la escolta de los cazas de largo alcance P-51, que se colocaban sobre la gran columna a unos 500 metros de altura o en los flancos, también a 500 metros de altura. Entonces, lo importante a reconocer aquí es, ya no se necesitaba una gran densidad dentro de las cajas, porque los cazas podían ir a perseguir a los cazas alemanes. Los P-51 se dedicaron a cazar a las aeronaves alemanas
Y entonces, una de las detalles más importantes es que esta octava formación, que incluía los cazas de escolta, fue usada en la Semana Grande, en febrero de 1944. Una semana en la cual la RAF y la octava Fuerza Aérea se unieron para lanzar ataques concentrados contra Alemania y causaron una enorme cantidad de bajas entre los cazas de la Luftwaffe. Esa fue la semana decisiva dentro de la lucha en el espacio aéreo europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Y la Luftwaffe fue derrotada y la presencia de cazas alemanes a partir de mayo de 1944 fue cada vez más escasa. Esa fue la enorme contribución de los cazas P-51. Pero, ahora, la artillería antiaérea alemana continuó siendo extremadamente útil en la defensa de las ciudades alemanas y se mantenía un promedio de 7% de bajas en los bombarderos pesados. Por lo tanto, los bombarderos efectuaron misiones volando cada vez más alto. Y aquí hay un detalle importante, porque las miras Northfield, tan famosas, con las que se creía que los bombarderos pesados estadounidenses iban a tener una enorme precisión, ya no fueron útiles. Los bombardeos iniciales con estas miras se efectuaron a 4.500 metros de altura, y a esa altura eran bastante efectivas. Pero para el final de la guerra, las misiones de bombardeo se efectuaban cuando tenían que enfrentar a una enorme cantidad de defensa antiaérea de 6.000 a 9.000 metros de altura. Y no importa lo que nos digan, las miras especiales Northfield no eran nada precisas cuando se utilizaban de 6.000 a 9.000 metros de altura. Esa es una simple realidad. Y los estadounidenses, de hecho, abandonaron los bombardeos de precisión para realizar más bien bombardeos lanzando bombas en grandes cantidades en un área cada vez mayor. La precisión había sido abandonada. Por otra parte, ahora que estamos hablando de los bombardeos, cuando la enorme columna de bombarderos llegaba a estar a 4 minutos de el punto de lanzamiento de las bombas, la enorme columna se dividía, cada caja de bombardeo se dividía en 3 grupos, y estos hacían que la columna pasara a ser más angosta para lanzar sus bombardeos con un poco más de precisión. Pero como ya lo dije, para finales de 1944 e inicios de 1945, ya las misiones de bombardeo ya no buscaban precisión. Eso sí, hablando sobre el retorno de los bombarderos estadounidenses a casa, cuando regresaban a casa, la velocidad de la formación se disminuía, y esto se hacía para darle una oportunidad a los aviones que estuvieran dañados de no quedar rezagados, porque simplemente los aviones que quedaban rezagados tenían una enorme probabilidad de ser destruidos por la acción de los restantes cazas alemanes. Bueno, espero que este video haya sido interesante, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo 9 libros a la venta en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena lectura para este año 2024. Por otra parte, quiero agradecerles siempre a mis patrocinadores
por su apoyo que me están prestando en Patreon. Y en Patreon también tengo en esa cuenta una tienda donde pueden comprar piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.